A nombre del Grupo de Apoyo Mutuo, Redes de Empatía y Solidaridad, te damos la bienvenida a esta videoconferencia. Le agradecemos a la licenciada en Derecho, Paola Contreras Reyes, por su presencia a través de este medio para brindarnos herramientas desde su experiencia laboral, para que juntos podamos construir alternativas para responder a las circunstancias que hoy nos rodean. Por favor, escríbenos en los comentarios cualquier duda que tengas. Buenas tardes, es para mí un gusto enorme estar ante ti y poder exponer algunas de las ideas que serían alternativas ante la incertidumbre debida al desempleo. Mi nombre es Stephanie Paola Contreras Reyes, espero te sean de mucha utilidad. El motor de la economía es la creatividad y la innovación generada en tiempos de crisis. Joseph Schumpeter es un afamado economista de Harvard y ministro de Finanzas, quien escribió diversos libros de teoría económica. Básicamente lo que nos está diciendo es que la crisis es el final de un modo de hacer las cosas para el inicio de un nuevo modelo, todavía por diseñar o construir. La función de las crisis económicas es sacarnos de nuestra zona de confort para crear propuestas más eficientes y de mayor calidad a las que existen, lo cual debe de iniciar en un cambio personal respecto a reinventarnos profesionalmente. No es cuestión de moral o de dinero, sino de evolución. En tiempos de aparente adversidad, solo las personas que estén agudizando su ingenio podrán ver las oportunidades existentes donde la mayoría está cegada por el miedo al cambio. Este economista escribió que los sistemas sociales, financieros, económicos, políticos y energéticos tienen un origen, un punto máximo de expansión, un proceso de decadencia y una siguiente transformación. En pocas palabras, tienen una evolución. No es que desaparezcan o destruyan los sistemas, sino que simplemente cambian o mutan por medio de estas crisis. Quiero que tengas muy en cuenta esta frase de Joseph Schumpeter durante toda la exposición y que el desempleo no es un monstruo inatacable o invencible, simplemente es una oportunidad para poder realizar un cambio tanto en tu ámbito profesional como en el resto de tus aspectos personales. Es un fenómeno involuntario que expone la vulnerabilidad de una economía sobre su incapacidad para poder absorber a toda la fuerza laboral. Esto es, que ni los empleados ni los empleadores desean que exista este tipo de fenómenos, ya que ocasionan que las personas que no tienen un empleo obviamente tienen menor cantidad de ingresos y eso afecta directamente en su cantidad de consumo. A menor ingreso, obviamente vas a aplicar ciertas medidas de austeridad o de prudencia al momento de comprar y las empresas pierden justamente a esos clientes o esos prospectos de clientes. Las causas del desempleo. Gregory Maukin y Esther Rabasco, en su libro Principios de Economía, citan al menos 4 causas. La primera es que existe determinado tiempo para que los trabajadores puedan encontrar el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones. Una segunda causa es la legislación sobre el salario mínimo, donde nos señala que cuando el Estado obliga a pagar a los trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al de equilibrio, eleva la cantidad de oferta de trabajo, es decir, mayor cantidad de trabajadores se van a querer sumar a sus filas y por tanto reduce la demanda. En este sentido, quizás está fuera de lugar a nuestro país, porque en México el salario mínimo no es suficiente para que sobreviva una persona, mucho menos una familia, puesto que no puede y no alcanza para que sea una vida digna a través de este salario. Una tercera causa es el poder de mercado de los sindicatos. Cuando estos consiguen en los sectores sindicalizados unos salarios superiores a los de equilibrio, crean un exceso de trabajo. La cuarta causa del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los de equilibrio, unos elevados salarios
pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. Pero también estos elevados salarios crearán una menor cantidad de trabajadores requeridos. Una quinta causa, extraordinaria y que queda precisamente en la situación actual que estamos viviendo, es producto de una crisis económica, generalmente como efecto de una recesión nacional o mundial. A raíz de las medidas de aislamiento que hemos estado aplicando, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros a nivel mundial, provocada por la emergencia sanitaria, ha tenido como consecuencia una sobreoferta, mayor cantidad de productos y servicios a los que se están demandando o necesitando por la población en general. Y con ello las empresas están cerrando, quedando en quiebre o bien haciendo una reducción de plantilla de personal. Tipos de desempleo. En la teoría económica laboral, conforme a Manuel Costa Valles, en su libro Introducción a la economía laboral, existen al menos 8 tipos de desempleo. Mencionaré los primeros 6. 1. Desempleo clásico, 2. Desempleo friccional, 3. Desempleo estructural, 4. Desempleo estacional, 5. Desempleo encubierto y 6. Desempleo oculto. No andaré en todos estos tipos de desempleo ya que no son aplicables a lo que estamos viviendo. Los que nos interesan son dos: desempleo keynesiano y desempleo cíclico. El desempleo keynesiano es el resultado de una insuficiencia de la demanda efectiva de bienes y servicios, que hace ociosa o invendible la producción adicional que podrían aportar los trabajadores en el desempleo. Por tanto, disuade muchísimo de contratar nuevos trabajadores. El octavo tipo es el desempleo cíclico. Es causado por el estancamiento y la reducción de la producción, consecuencia de la modificación de la demanda. Generalmente se presentan etapas recesivas del ciclo económico. En pocas palabras, nos dice que el desempleo keynesiano, esta insuficiencia de demanda provoca que no quieras contratar nuevos empleados. El desempleo cíclico nos señala que como hay una menor demanda, va a haber una menor producción e inclusive podríamos decir que se van a hacer una reducción de personal porque se requiere menor mano de obra, menores empleados para poder generar la producción que se requiere. Costos del desempleo. Ana Martínez Pujana y Michio Morishima, en su libro Teoría económica de la sociedad moderna, nos establecen al menos dos consecuencias o costos para la persona que ha quedado en desempleo. La primera es pérdida de producción de ingresos. Esta es la más evidente. Si no tienes empleo, pues no tienes ingresos y la producción que generas es mínima. Por lo tanto, esto a veces es devastador para algunas personas. El segundo costo es una pérdida de capital humano. Esto ocurre cuando hay un desempleo de manera extensa, ya que puede dañar de manera permanente las perspectivas de empleo de una persona. Pondré un ejemplo. Un gerente pierde su empleo cuando su empleador reduce el tamaño de su empresa. A este empleado o desempleado ahora le urge tener un ingreso. Por tanto, decide convertirse en taxista. Después de un año en ese trabajo, descubre que no puede competir con los recién graduados de maestrías en administración de empresas. Y con el tiempo puede volver a ser contratado como gerente, pero en una empresa pequeña, con un salario bajo, puesto que ha perdido parte de su capital humano, y las otras personas tienen otras cualificaciones o capacidades que hacen preferible ser contratados a comparación de este gerente que se volvió taxista y perdió un año o a veces pierden muchísimos más. El panorama actual del desempleo en México. Nuestro país es maravilloso, sin embargo, nos encontramos dentro de los clasificados países en vías de desarrollo. Esto hace referencia a que aún tenemos muchas insuficiencias y varios puntos flacos, tanto en nuestra producción como en nuestros servicios, e inclusive en nuestra calidad de vida.
En este punto inclusive hace referencia a que el trabajo informal es mucho mayor al trabajo formal. ¿Cuáles son estos dos tipos de trabajo? Bueno, el trabajo formal es cuando tienes un trabajo donde tu empleador es una empresa o bien un patrón legalmente constituido y te otorga todos los derechos que te corresponden, es decir, seguridad social y algunas otras prestaciones, al menos como un salario mínimo o mejor. Un trabajo informal son todas aquellas personas que no se encuentran dentro del anterior, es decir, que su empleador no está legalmente constituido o bien no tienen un contrato legalmente constituido o no se les otorgan algunas prestaciones como seguridad social, se les puede pagar inclusive menos del salario mínimo, eh, no tienen una jornada establecida. Realmente hay muchos de estos trabajadores informales. El INEGI en el 2020 nos ha dado una tasa de informalidad donde del 100% de personas mexicanas que están trabajando, el 56%, es decir, más de la mitad, se encuentran en la informalidad. Como vemos, tenemos un sector vulnerable altísimo. Pondré algunos ejemplos de estos sectores vulnerables. Vendedores ambulantes, familiares no remunerados, autoempleados, empleados asalariados informales, empleadas domésticas, trabajadores agrícolas, choferes, etc. El desempleo creado por el coronavirus 2019. Podemos ver en pantalla una gráfica que he obtenido a partir de una fuente que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos datos únicamente hacen referencia a la pérdida de empleos formales, que justamente es menor a la cantidad de empleos informales. Lamentablemente no hay cifras oficiales aportadas por el gobierno donde haga referencia a ambos sectores, donde se esté tomando en cuenta al sector de informales, que es mucho, mucho mayor. Aún así, como pueden ver en pantalla, los números son un poco graves y escalofriantes. En abril del 2019 hubo una creación de empleos. La mayor cantidad que se crearon fue en octubre del 2019, con 159.998. Pero solo 2 meses más tarde, en diciembre del 2019, se perdieron 382.210 empleos. Pasando el año, se fue recuperando la economía y hasta febrero del 2020 hubo un avance. Sin embargo, en marzo, justamente cuando se empezó a verificar todas estas medidas de aislamiento social y a cerrar una gran cantidad de negocios ante la emergencia sanitaria, se perdieron 130.593. En abril del 2020 ha sido la mayor cantidad de pérdidas, con más de 500.000 de empleos desaparecidos. No tengo datos de mayo 2020 porque aún no ha terminado el mes y se siguen cuantificando, pero han hecho señalamientos el Ejecutivo Federal, ya sea tanto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como del presidente de la República, que se esperan al menos 1 millón de empleos perdidos durante el 2020. Entonces, estas cifras continuarán aumentando en los siguientes meses. Pero no te desanimes, aún hay muchas alternativas y hay muchas posibilidades si las sabes encontrar. Los sectores económicos más afectados por el desempleo son construcción, actividades extractivas y servicios para las empresas. En los estados o entidades federativas más afectadas se encuentran Quintana Roo, Ciudad de México y Nuevo León. Y dentro de este panorama un poco triste, encontramos buenas noticias, como la creación de empleos en Tabasco, Campeche y Michoacán, que a pesar de tener una cantidad muy baja de creación, están generando nuevos empleos. Existen otras estadísticas que sí hacen referencia al sector informal. Estas estadísticas
han sido generadas a través de encuestas de asociaciones civiles y de la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana tiene un instituto de investigaciones para el desarrollo con equidad y las asociaciones se llaman Oxfam y SEI, donde realizaron una serie de preguntas a millones de mexicanos para establecer el efecto que está teniendo el coronavirus tanto en su economía como en sus empleos. En abril arrojaron los siguientes resultados. 4 de cada 10 hogares mexicanos tienen a una persona que ha sido afectada por el desempleo. De esos, todavía 3 más de cada 10 hogares mexicanos tienen temor a perder el empleo. Y de esos, únicamente 3 de cada 10 hogares mexicanos se encuentran con calma o tranquilidad para poder tener una estabilidad laboral y consideran que continuarán durante todo el 2020 con un empleo. Como vemos, las cifras son alrededor de 5.2 y 8.1 millones de personas desempleadas. Estos datos son de la primera y segunda semana de abril, porque aún se están manteniendo igual nuevas encuestas. También cabe aclarar algunos datos que señalaron estas investigaciones, como que el 61.6% de los hogares dijo que en marzo tuvo un ingreso menor al que recibió en febrero pasado. Es decir, a pesar de que tengas empleo, a pesar de que igual existe un poco el temor, pero tienes empleo, está reduciendo bastante la cantidad de ingresos de los hogares mexicanos. Ellos señalan que se necesitan entre 5,000 y 6,000 pesos para poder cumplir el confinamiento por un mes. El panorama mundial ha sido generado a través de la Organización Internacional del Trabajo, quien también ha realizado diversas investigaciones, donde nos señala una cifra de 24.7 millones de personas desempleadas a causa del coronavirus. Y señala una previsión de hasta 35 millones a finales de 2020. Para poder hacer una comparación de la cantidad de personas y del impacto que está teniendo esta pandemia, haré referencia a la crisis que se vivió durante el 2008 y 2009. Durante esta época hubo una crisis económica que afectó a nivel global y se perdieron alrededor de 22 millones de empleos. Como ven, estamos nosotros previendo alrededor de 35 millones. Justamente es mucho mayor el impacto económico que tendrá todas estas medidas de aislamiento, no solamente porque se están tomando esas medidas, sino porque existe una incertidumbre sobre el futuro de este virus y sus soluciones. Más allá de todo este panorama que te he dado y que parece un poco película de terror, quiero que tomes en cuenta algunas soluciones y alternativas. La primera de la que vamos a hablar es una reflexión sobre el despido del que puede ser sujeto cualquier persona. Estos despidos deben de ser conforme a la Ley Federal del Trabajo y todos los trabajadores tienen una cantidad de derechos que pueden y deben ser respetados por los patrones. En el artículo 46 de esta ley nos señala 15 causales de rescisión del trabajador sin responsabilidad del patrón. Es decir, para que tu despido pueda ser justificado, debe de estar dentro de alguna de estas 15 causales. Si no está dentro de alguna de ellas, tu despido fue injustificado. Te las voy a señalar de manera muy rápida para que puedas verificar si dentro de alguna de estas causales conoces a alguien o tú estás en ellas. La primera es que el trabajador haya engañado al patrón con certificados falsos o referencias falsas. La segunda es que el trabajador, durante sus labores, incurre en faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amagos, injurias, malos tratos en contra del patrón, su familia o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento.
En la familia me refiero a la familia del patrón. Una tercera causa es que el trabajador cometa contra alguno de sus compañeros durante sus labores faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos. Una cuarta causa es que el trabajador cometa fuera de servicio contra el patrón, sus familiares, personal directivo, alguno de los actos que he señalado. Injurias, violencia, amagos, malos tratos, falta de honradez, etc. Una quinta causa es que el trabajador ocasione intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores o con motivo de ellas en edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Una sexta causa es que el trabajador ocasione perjuicios con negligencia dentro de estos edificios, obras, maquinaria, instrumentos y materias relacionadas con el objeto de trabajo. Una séptima causa es comprometer el trabajador por imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento o de las personas que están dentro de él. Una octava causa es que el trabajador cometa actos inmorales de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Una novena causa es que revele secretos de fabricación. Una décima causa es que tenga más de 3 faltas de inasistencia en un periodo de 30 días, sin permiso o sin causa justificada. Una 11ª causa es desobedecer al patrón o a sus representantes, siempre que se trate del trabajo contratado. Una 12ª causa es negarse a adoptar medidas preventivas o a seguir procedimientos para evitar accidentes o enfermedades. Otra causa es que el trabajador durante sus labores llegue en estado de embriaguez o se encuentre bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante durante la prestación de su servicio laborable. Una 14ª causa es que se le imponga al trabajador una sentencia donde se dicte pena de prisión e impide el cumplimiento de la relación de trabajo. Y por último, sería la falta de documentos porque el trabajador no los presentó o no los tiene, los cuales son exigibles por las leyes y reglamentos necesarios para prestar el servicio para el cual fue contratado. Si el despido haya quedado dentro de alguna de las causales que se han señalado en la diapositiva anterior, puede que tu despido sea ilegal. Para que un despido sea considerado legal, el patrón debe de seguir cierto procedimiento, el cual consiste en entregar un aviso de rescisión al trabajador. Este aviso es un oficio donde se señala la causa por la cual se está despidiendo, el día, además de los derechos que tiene y quién lo emite. El patrón la debe de entregar personalmente o a través de sus representantes legales, o bien mediante el órgano jurisdiccional competente. En caso de que no se haya seguido este procedimiento, puede considerar al despido ilegal y hace presumible lo injustificado de este despido. En pocas palabras, tu despido puede ser injustificado e ilegal, o puede ser ilegal y justificado si estás dentro de alguna de las causales, pero no se siguió el procedimiento, o bien la otra, es legal, se te entregó el oficio, se entregó todo el procedimiento, pero la causa no existe. Las consecuencias de un despido injustificado son dos. La primera es que se te puede reinstalar en el trabajo que desempeñabas. O bien, la segunda, que se indemnice al empleado con el importe de 3 meses de salario. Dentro de la primera opción, es que esto no es factible para todos. La propia ley en su artículo 49 establece ciertas excepciones, tales como trabajadores del hogar, trabajadores eventuales, trabajadores de confianza, trabajadores con una antigüedad menor de 1 año o trabajadores que justamente por razón de su labor están en contacto directo y permanente con el patrón,
haciendo imposible el desarrollo normal de la relación de trabajo. Quiero hacer un paréntesis en que de ninguna manera es justificable que se haya despedido a alguien por haber padecer, tanto él como alguno de sus familiares, el virus del coronavirus. No puede ser despedido por esta razón. Quizás se pueda suspender su labor y se le continuará pagando, pero no puede ser despedido. Ahora bien, también otro derecho que tiene el trabajador y el cual es señalado tanto por los órganos jurisdiccionales como por la ley, es que si el patrón no comprueba la causa legal del despido, debe de pagar, además de lo anterior de la indemnización o de la reinstalación, los salarios caídos, desde la fecha del despido hasta 12 meses después. Despido por cierre de empresa. Esto se regula en los artículos 434 y 436 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos señala qué causas de terminación de las relaciones de trabajo, y una de ellas es el concurso o la quiebra legalmente declarado por parte de la autoridad competente o los acreedores, que resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos, lo cual nos da como derechos a los trabajadores una indemnización de 3 meses de salario y la prima de antigüedad. La prima de antigüedad es un derecho que le corresponde a todo trabajador, es decir, cuando renuncia, cuando es despedido de manera justificada, cuando es despedido de manera injustificada o bien por cierre definitivo de la empresa. Este derecho es para aquellos trabajadores que tengan al menos 15 años de servicio. Generalmente son trabajadores de base o de planta y se les otorga 12 días de salario por cada año laborado. Si tú estuviste laborando o un empleado estuvo laborando 20 años, debe de multiplicar 12 días de su salario por 20. ¿Qué ocurre si el desempleado quiere demandar? Bueno, no es algo costoso. Existen abogados gratuitos, los cuales se denominan procuradurías locales o federales y que más adelante te daré sus datos de contacto. La acción o el tiempo que tiene una persona para poder interponer la demanda son 2 meses conforme al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. Estos 2 meses se cuantifican a partir del día siguiente a la fecha de despido, pero a través de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, los propios órganos jurisdiccionales denominados juntas federales o locales de conciliación y arbitraje se encuentran cerradas. Por tanto, estos 2 meses se cuentan a partir de que se levante la emergencia sanitaria. Muestro en pantalla 2 procuradurías locales donde te pueden dar información y una orientación a todas las dudas que tengas sobre el empleo. Una es la Procuraduría del Trabajo del Estado de México con los datos de contacto y otra es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México con sus determinados datos de contacto. Ellos laboran en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cabe aclarar que sus servicios son completamente gratuitos e inclusive si deben de llevar tu asunto ante los órganos jurisdiccionales, ellos serán tus abogados. Totalmente gratuito. Igualmente, existe la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que se debe de conocer si tu asunto es del foro local o del foro federal. Para poder saber eso, puedes llamar a cualquiera de las procuradurías que te he dado y la que te estoy mencionando y mostrando en pantalla ahorita mismo, para que puedan orientarte y conocer si tu asunto le corresponde a ellos, a los federales o a los locales. Todos los servicios son gratuitos y trabajan en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En otro orden de ideas, quiero hablar contigo sobre deudas o créditos asumidos. Muchas veces estas deudas parecen un torrente interminable, pero con un poco de disciplina y planeación podrás superarlas rápidamente. El primer punto es que las deudas no se pagan con más deudas. No solicites más créditos de los que ya tienes.
aun cuando intentes pagar los anteriores. Mejor, en primer lugar, enlista tus deudas. Hay dos tipos de hacer esta lista. La primera es que pagues la deuda más alta, aquella a la cual le debes más. Después, pondrás el resto de deudas en orden descendente. Otro tipo de lista es que pagues la deuda de mayor tasa de interés, aquella que te cobra mensualidades mucho más altas. Y igual vayas poniendo las siguientes en orden descendente. Y como deudor, también tienes derechos. A pesar de que muchas veces los acreedores contratan gestores o despachos de cobranza y ellos realizan un cobro extrajudicial, amedrentando, intimidando o violentando a los deudores, esto está prohibido. Y una de las principales maneras a través de las cuales quieren intimidar es señalarles que los van a meter a prisión si no pagan. Esto es falso. Según el artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por deudas de carácter civil o mercantil, no puede ser sujeto de detención ni mucho menos de prisión. Muy al contrario, el cobro extrajudicial es un delito que se debe de denunciar al Ministerio Público. O bien, puedes interponer una reclamación ante el Registro de Despachos de Cobranza, REDECO. Esto se puede hacer mediante la asesoría de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Te pongo el teléfono en pantalla y es una institución pública que igual brinda servicio gratuito. Afortunadamente, existe otra solución que es el seguro de desempleo. Muchos de los financiamientos, ya sean créditos hipotecarios, automotriz, personales, de nómina, etc., cuentan con un seguro de desempleo que te permiten cubrir los pagos durante determinado tiempo y mantener un buen historial crediticio. Para saber si tú cuentas con este seguro de desempleo, es una buena opción que cheques el contrato o el documento a través del cual adquiriste la deuda. Este seguro se viene establecido, ya sea en un inicio lo pagas de contado, que tú lo hayas pagado, o durante el cobro de los pagos mensualmente estás pagándolo, o bien algunas veces la propia institución financiera lo otorga de manera gratuita. Lo que permite este seguro es que durante un número limitado de mensualidades cubran el pago. Llegan a cubrir desde 3 hasta 12 mensualidades. Las 12 mensualidades generalmente es en créditos hipotecarios. Aunque cada aseguradora tiene sus políticas y requisitos, todas coinciden en que la causa de desempleo debe ser el despido injustificado, pues si renuncias de forma voluntaria, no podrás gozar de los beneficios del seguro. Además, deberás cumplir con ciertos requisitos a la fecha en que ocurre el desempleo para que aplique el seguro. Por ejemplo, alguno de estos requisitos es haber estado contratado por tiempo indeterminado, avisar a la financiera o a la aseguradora en cierto periodo máximo de tiempo, que tu empleo sea del sector formal. Otro requisito es que estés al corriente de los pagos. Existen otras alternativas, pero la principal es que negocies la deuda. Dentro de esta negociación pueden surgir tres opciones. Las que todas coinciden es que el objetivo de negociar la deuda es que se llegue a un convenio, donde tanto acreedor como deudor resuelven el conflicto generado por la falta de pago de un préstamo o financiamiento en particular, acuerdan líneas de solución, buscan una cantidad a liquidar justa, procuran obtener como resultado que la deuda quede finiquitada en su totalidad. Se contempla generalmente como una forma de resolución alternativa al problema de la falta de liquidez para poder cumplir con nuestras obligaciones financieras. El primer tipo de convenio generalmente es conocido como quita. Este tipo es un acuerdo que celebran deudor y acreedor para liquidar la deuda en su totalidad mediante un descuento.
El descuento puede ir desde un 30 hasta un 95%. Parece un paraíso, ¿no? Sin embargo, tiene algunas desventajas. La primera es que debes de incurrir en mora. En otras palabras, que ya se tengan algunos meses en suspensión provisional de pagos. La segunda desventaja es que el deudor puede ser engañado con falsas quitas o falsos descuentos o falsos convenios, ofrecidos por cobradores vivales para que el deudor realice un pago con la promesa de que con eso se liquidará su deuda. Para eso es muy importante que se revises ciertos requisitos, además de que todo se te debe de entregar por escrito. Una tercera desventaja es que puedes obtener una mala nota en buró de crédito y con esto tendrás una penalización en dicho historial crediticio y será muy difícil que puedas obtener otro crédito u otro financiamiento. Una cuarta desventaja es que en caso de que algo ocurra y no puedas pagar el convenio que has establecido, llegues a un proceso judicial. Viendo el tema de los requisitos que debe de tener este convenio a través del cual se otorga un descuento al deudor, son el principal, la razón social o nombre del emisor o el negociante, además de la razón social o nombre del acreedor. Un segundo requisito es la fecha de vencimiento del convenio. Un tercer requisito son los datos correctos del deudor, ya sea el número de crédito, de cuenta o de tarjeta y tu nombre completo, además de otros datos de identificación como RFC, CURP, etc. Cuarto requisito es una cuenta bancaria de depósito. ¿A qué cuenta bancaria depositarás el dinero? Esto te dará una mayor seguridad en caso de alguna duda o incertidumbre sobre que se ha pagado en totalidad este crédito. Otro requisito es que se establezcan los montos, es decir, la cantidad adecuada como el monto a pagar, escritas con número y letra. Un séptimo requisito es la liquidación de la deuda. Señalar de forma clara que con el pago único de la cantidad acordada en la fecha señalada, se liquidará en su totalidad la deuda expuesta en este convenio. Un octavo requisito es la carta finiquito. Señalar el tiempo de entrega de la carta finiquito. Un noveno requisito es el nombre y firma de la persona responsable de esta negociación, así como los datos que tenga de contacto este negociante. Aquí hay una pequeña nota, que es verificar que esta negociación realmente sea avalada por el acreedor principal, antes de entregar el dinero o de firmar el contrato. También existen los intereses usureros. La usura, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, es una explotación del hombre por el hombre y se presenta cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro un interés excesivo derivado de un préstamo. Nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, determinó que está prohibido el cobro de intereses excesivos o desproporcionados, ya sea que estén pactados en un título de crédito como un pagaré o en un contrato civil como un contrato de mutuo, apertura de crédito. Sin importar si se trata de intereses ordinarios o moratorios, ya que en ambos casos se configura la usura. Inclusive se ha señalado la analogía de la usura como fraude equiparable y puede ser denunciado. Hay intereses que llegan de un 50 a un 80%, los cuales son claramente usureros, pero para poder ser determinados dependen de varias causales, como que si el deudor está en un estado de notoria inexperiencia, de extrema miseria, de apuro pecuniario, de ignorancia o de malas condiciones económicas. El modo para poder reducir estos intereses es el procedimiento judicial. Forzosamente se debe de llevar
ante un juez para que determine si son usureros y hasta qué punto se van a reducir. Quizás aquí sea factible aclarar que hay dos tipos de intereses, el interés legal y el interés convencional. El interés convencional es el que se establece en el contrato. Estos intereses convencionales pueden ser conforme a derecho, siempre y cuando no sean usureros, y no hay un límite, más que los que he señalado, que es no abusar de la ignorancia, mala condición económica del deudor, apuro pecuniario, etc. Y en caso de que en el contrato donde adquiriste el crédito o la deuda no venga establecido un interés, entonces el interés que se debe de pagar es el legal, de un 6 o un 9%. Si es un contrato civil, sería un 6%. Si es un título de crédito, sería un 9%. A títulos de crédito me refiero a letras de cambio, pagarés, etc. Otra alternativa, que si bien no te conviene la quita o no es factible lograr eso, puedes consolidar tu deuda. Esto significa que agrupes tus deudas en una sola cuenta. Compara el banco que te ofrece las mejores condiciones, ya sea una menor tasa de interés, otros seguros o bien otros beneficios. Cuando encuentres este banco, solicítale traspasar el saldo de varias de tus tarjetas de crédito o de las otras deudas a su institución. Generalmente es porque tienes ya una deuda con este banco. Por tanto, simplemente vas a ajustar todas las deudas con el mismo banco. La alternativa es la reestructura de tu deuda. Comparada con la consolidación, la reestructura parece a simple vista más ventajosa, porque la institución acreedora puede disminuir el monto de tu deuda e incluso eliminar los intereses generados por esta. Claro, depende propiamente del acreedor, quien es quien evalúa tu caso y presenta un esquema de pagos, ya sean fijos, mensuales, que variarán en distintos plazos y montos de interés. Generalmente esas reestructuras implican, uno, que sea más largo el plazo. Si antes ibas a pagar en 13 meses, ahora pagarás en 60 meses. Otra es que el pago mensual será más alto. Ahora pagarás en 3 meses, pero pagarás una mayor cantidad de dinero. Como ves, la reestructura varía y eso finalmente se determina por las partes contratantes, tanto deudor como acreedor. Lo anterior ya ha sido visualizado por algunos bancos. Como ejemplo de ello tenemos a BBVA, Scotiabank, Citibanamex y Santander, quienes están otorgando 4 meses de gracia en capital e intereses para aquellos deudores que tengan créditos de auto, préstamos hipotecarios, créditos de nómina, préstamos personales, tarjetas de crédito, crédito simple para pymes, tarjetas de crédito de negocios e inclusive una reestructura en cuestión de tarjetas de crédito, donde nos establecen un plan de pagos fijos para disminuir el monto de los pagos mensuales en tarjetas de crédito. Es así como otras instituciones públicas, como el Infonavit, donde maneja justamente créditos hipotecarios, está actuando ante la crisis que están sufriendo muchas personas que se encuentran en el desempleo y han creado un fondo universal de pérdida de empleo, donde se suspende el pago con un periodo de gracia de 3 meses. Claro, siempre y cuando el trabajador tenga 3 o menos pagos omisos, es decir, que se encuentre casi al corriente. Si tú crees considerarte dentro de los beneficiados, puedes meterte a la página que es micuenta.infonavit.org.mx y verificar si es aplicable este beneficio. Según este organismo, muy pocos trabajadores han hecho uso del seguro de desempleo, siendo que alrededor de 1,5 millones de personas han sido desempleadas durante estos meses. Solamente 50,000 trabajadores han obtenido este beneficio hasta el 19 de mayo. Una nueva alternativa es el retiro parcial por desempleo.
que se establece en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es cuando estás desempleado, necesitas dinero, recuerda que tienes derecho a retirar de la cuenta de ahorro para el retiro, edad avanzada y vejez, una cantidad de dinero. Existen dos modalidades. La primera es que puedes retirar un mínimo de 30 días de tu salario, o bien puedes retirar un máximo de 90 días de tu salario base de cotización. Este beneficio es accesible cada 5 años y se otorga a partir del día 46 en que te encuentras en desempleo. Un requisito es que debes de tener al menos 2 años de cotización y por lo menos 3 años con una cuenta abierta. El único detalle con esta opción o esta alternativa es que se te descontarán semanas de cotización y monto de ahorro, pero no te preocupes. Posteriormente, cuando obtengas otro empleo, puedes volver a ingresar una cantidad de dinero y se te podrá sumar a tu monto de ahorro o a tus semanas de cotización. El proceso para el retiro es muy sencillo. Realizas una presolicitud de retiro parcial por desempleo en el portal de ESAR o bien acudes directamente a tu Afore. Si haces la presolicitud a través de internet, te requerirán diversos documentos. Te sugiero que leas con calma para antes de que inicies el procedimiento para que tengas todo listo a la mano y escaneado. Ahora entraremos en otros temas. Ya se señalaron varias alternativas para poder enfrentar el desempleo, pero recordemos que el desempleo no es una crisis como tal, mejor dicho, es una oportunidad. Y más allá de la connotación tan negativa que suele asociarse a la palabra crisis, su etimología muestra su auténtico significado. Y ahora te daré una breve explicación de por qué te lo estoy diciendo, basada en ciertas teorías económicas, sociales, culturales, políticas, educativas y del ámbito laboral. Pues bueno, crisis viene del griego crisis, que deriva del verbo crine y significa decidir. En el ideograma chino compuesto por dos figuras se tienen la figura de peligro y la figura de oportunidad. En la actualidad, podría definirse la crisis como un momento decisivo dentro de cualquier proceso individual o colectivo y que en el fondo es una invitación para hacer una pausa y reflexionar acerca del rumbo que está tomando nuestra existencia y poder ser, decidir y seguir de manera más sabia el siguiente paso que hemos de dar para seguir evolucionando como especie y prosperando como civilización. De ahí que crisis comparta la raíz con la palabra crisálida, la cual alude a la metamorfosis y a la transformación. Esta es la razón por la que en el actual escenario laboral, inmerso en plena crisis, el cambio y la reinvención han dejado de ser una opción. El cambio y la reinvención son una necesidad para afrontar con mayores garantías nuestras circunstancias laborales y financieras. La historia nos ha mostrado que no existe el azar o la casualidad, por el contrario, la realidad socioeconómica se rige por la ley de causa y efecto. La crisis del coronavirus ha estimulado el crecimiento del trabajo online. El COVID-19 ha sido el catalizador que ha llevado la evolución de la organización del trabajo en cualquier lugar a otro nivel, mejorando considerablemente las oportunidades para colaborar, pensar, crear y conectarse de forma más productiva. Poco a poco, el avance de las nuevas tecnologías van transformando radicalmente cómo hacemos, lo que hacemos y facilita que consigamos hacer cosas nuevas que no sabíamos que podíamos. Es así como sectores, empresas y profesiones de éxito en el pasado se ven superados por nuevas propuestas, más eficientes y de mayor calidad que los destruyen. Si observamos el cuadro más amplio, el COVID-19 puede resultar un punto de inflexión trascendental para la transformación digital del lugar de trabajo. Parece casi imposible que se vuelva a encerrar al genio digital en la botella una vez que la emergencia sanitaria haya terminado. No es una cuestión de moral ni de dinero, sino sencillamente de evolución.
Tras pasar por la era de los cazadores, la era agrícola y la era industrial, estamos presenciando el amanecer de la cuarta etapa en la historia de la humanidad, la era del conocimiento. En otro momento, la era industrial tuvo su legado y tuvo su punto máximo. Sin embargo, hoy en día está sucediendo el cambio. En su momento inició con el sector primario, agricultura y ganadería. Ahora es el turno de que el sector secundario, industria y parte del sector terciario, trabajo de oficina, se automaticen. ¿Y cuál era la era industrial? Bueno, pues han sido un paradigma que se nos ha venido estableciendo desde principios del siglo XX, donde el ingeniero estadounidense Frederick Taylor publicó un libro denominado Principios del Management Científico, que marcaría el modo de hacer las cosas durante esta era. En términos generales, incidía en la manera más racional de organizar y dividir el trabajo en las fábricas. Se orienta a maximizar el beneficio de los empresarios y accionistas. Para lograrlo, el reto consistía en aumentar la cantidad de productos fabricados, disminuyendo su tiempo de realización. Esta doctrina laboral, conocida como Taylorismo, dio lugar al nacimiento de las cadenas de montaje y la producción en serie. Su principal exponente fue el empresario norteamericano Henry Ford, cuyo nombre queda ligado a la posteridad con la producción en serie de automóviles. Como se ve, el empleado se trata como máquina. Se establece una jornada laboral de 8 horas justamente para hacerlo productivo y solamente se le educa el hemisferio izquierdo, memoria, sin creatividad. La persona, el empleado, es simplemente un engrane más en mi gran sistema, en mi gran maquinaria. Y es lo que me interesa, que sepa hacer bien una sola cosa para que la repita durante toda su vida. Esta era industrial fomentó la cultura del tener. Como se empezó a tener una mayor producción de bienes y servicios, se requería que los consumiera la población, así que se empezó a fomentar un culto al dinero, un culto al materialismo, y se empezó a hacer una creación de consumo en masa. Pero la era industrial es cosa del pasado. Actualmente estamos ante la era del conocimiento. Realmente no se sabe cuándo comenzó. Algunos dicen que fue en 1975 con la invención del primer ordenador personal diseñado por la empresa MITS. Otros señalan que fue en 1989 con la caída del muro de Berlín, lo que representó el fin del comunismo y el principio del capitalismo de libre mercado. También hay quienes consideran que sucedió en 1991, cuando el inglés Tim Berners-Lee creó la WWW, la red informática mundial mejor conocida como Internet. Y hay quienes afirman que sucedió en el 2001, cuando China entró a formar parte de la Organización Mundial del Comercio, convirtiéndose en la fábrica del mundo. Pero más allá de eso, cabe destacar que no hay que negarnos al cambio. Aquí hay una frase que me gustaría recordarles que dijo Charles Darwin: no es la especie más fuerte la que prospera, ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor al cambio. Entonces, realmente si queremos sobrevivir o mejorar nuestras condiciones actuales, no solamente personales, sino de nuestra sociedad, requerimos entrar a esta era del conocimiento, donde la principal fuente de riqueza es el talento y la creatividad, fundamentalmente porque los factores económicos tradicionales, como financiación, materias primas o el trabajo físico realizado por mano de obra poco cualificada, es mucho más fácil de conseguir y más barato. Gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el conocimiento se está desplegando y democratizando, siendo accesible para mayor cantidad de ciudadanos en todo el planeta. En las economías desarrolladas y en algunas semidesarrolladas, gran parte de su población tiene acceso a un ordenador portátil, a un móvil, a Internet, a correo electrónico, además a infinidad de aplicaciones, programas informáticos que mejoran nuestra productividad, eficiencia, así como nuestra capacidad de innovar, crear y aportar valor añadido. La principal consecuencia de esta revolución es que la información está siendo libre, abundante y gratuita. Basta ver cómo hay miles de ejemplos, tanto en Internet como en otras plataformas, donde niños están aprendiendo a programar, están aprendiendo a bailar,
otros idiomas, y no solamente ellos, inclusive adultos. No en vano, estamos pasando de un modelo basado en la producción y el consumo en masa a otro orientado a la creación de valor de servicios intangibles, a la satisfacción de necesidades reales y a la resolución de problemas de la sociedad moderna. Pues, ¿qué profesionistas necesita esta era? Bueno, se les conoce como clase creativa de cuello dorado. ¿Por qué? Porque estas personas cobran básicamente por pensar y desplegar su talento y potencial a través de una función creativa, útil y con sentido. En esencia, este colectivo en auge está compuesto por personas cuya profesión se orienta a generar ideas provechosas, a mejorar el bienestar o a resolver problemas de forma innovadora. Y el denominador común de este grupo es que lo que hacen no puede copiarse, sistematizarse, externalizarse o automatizarse, principalmente porque su trabajo depende de su inteligencia, de su criterio, de su visión, de su pasión y de su creatividad individual. A diferencia de los trabajos industriales, estos trabajos creativos son cada vez más demandados y mejor remunerados, pues gozan de una mayor autonomía y proporcionan un mayor sentido para la oportunidad de generar nuevas ideas. Un país donde se está desarrollando justamente este tipo de profesionistas es en Estados Unidos. Ahí las estadísticas señalan que una tercera parte de la población activa ya se encuentran dentro de estos trabajos creativos y de nuevas tecnologías. Quizás influye muchísimo que ahí se encuentra Silicon Valley. Otro de los rubros que requieren estos profesionistas es la inteligencia emocional. Aquí sería bueno recordar lo que dijo Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, donde nos habla de la educación emocional, que especifica que es más importante inclusive que el coeficiente intelectual para tener éxito. Factores como motivación, confianza en sí mismo, además de control de emociones, son básicas para poder liderar no solamente un equipo de trabajo, sino en un inicio a uno mismo. Lo que está haciendo es un despertar a la humanidad. Está creando una inteligencia emocional, donde los adultos tienen autoestima, son conscientes, maduros y responsables, con una noción clara de quiénes son, cuál es su propósito y por qué están trabajando. Otros conocimientos que requieren son educación financiera. De ahí la importancia de crecer en comprensión y sabiduría en lo relacionado con el arte de ganar y gastar dinero. No se trata de vivir por debajo de nuestras posibilidades, sino de explotarlas y expandirlas. Nos capacita para presupuestar dinero, aprender a generar excedentes con los cuales podemos ahorrar, invertir y no depender de préstamos o deudas. Además, está creando una cultura orientada al ser. Lo que se busca es que la persona sea, no que la persona tenga más cosas. Se está llevando a una mayor creatividad al impulsar y al aplicar ambos hemisferios del cerebro, tanto el hemisferio izquierdo, que es la parte lógica, racional y de memoria, como la parte derecha o el hemisferio derecho, que es la parte creativa, de sueños y emociones. Se deben de conjuntar ambas cosas para poder entender a estos nuevos profesionistas y poder formar parte de ellos. Ahora vemos en pantalla un cuadro que especifica el cambio radical de paradigma que está creando. En el viejo paradigma, que es la era industrial, y en el nuevo paradigma, que es la era del conocimiento, hay bastantes diferencias. Voy a hacer un señalamiento rápido del antiguo paradigma y con el cual muchos hemos sido educados, simplemente porque los seres humanos aprendemos a través de las hormonas espejo, es decir, de dogmas o ciertas cuestiones que nuestros familiares, las escuelas, la sociedad han ido imponiendo en nosotros mismos. Estos dogmas de la era industrial son orientación al propio interés, afán de lucro, mentalidad de empleado, vender tiempo, obedecer órdenes, ser reactivos.
cumplir con lo que nos corresponde. Únicamente impulsar al hemisferio izquierdo, guardar los sentimientos, tener una rutina mecánica, casi un robot, no puedes hablar con nadie. Tener una seguridad financiera. Esto hace referencia más bien a miedo, a constantemente simplemente ahorrar el dinero, no invertirlo, no correr riesgos y únicamente estar detenido y tener una falsa seguridad financiera. Tener un consumo materialista. Lo importante es lo que tienes, qué carro traes, dónde vives, qué usas, creado por un sistema económico lineal. Como ves, todos estos paradigmas quizás son muy comunes e inclusive los has escuchado o son lo normal que tú ves, pero esto está siendo cambiado por la nueva cultura, un nuevo paradigma, y debemos de cambiar a ella, si no quedaremos rezagados. En la era del conocimiento se habla de una orientación al bien común. La gente trabaja no por dinero, sino por gusto y por ayudar o servir al prójimo. Lo que se busca es crear riqueza, y esa riqueza recordemos que es talento, creatividad, que es conocimiento. No me refiero a que todos van a ser maestros o profesores, sino que buscan innovar. Tan es así que se habla de una actitud emprendedora, no tanto que van a poner empresas, sino que estas personas de la nueva cultura del ser van a buscar tener iniciativa, proponer ideas, amar lo que hace. Escuchar al hemisferio derecho, saber que es una persona humana que tiene emociones y que no son máquinas ni sus colaboradores ni sus empleados. Y esto da como efecto una proactividad en la profesión. Hay una vocación a la creatividad, se siente una mayor libertad financiera, ya que se asumen mayores riesgos, se tiene una mayor confianza y se aprende de los errores, se puede crear una mayor libertad financiera, además de tener la educación financiera correspondiente. También aquí nos habla de un consumo post-materialista, es decir, importa comprar las cosas con un objetivo, más allá de qué impresión va a causar a los otros, lo que se busca es el objetivo de tener esas cosas. Y no se busca una competencia con el vecino, con los congéneres, más bien se busca trabajo en equipo, encontrar la manera de que todos puedan obtener un bien común. En eso va creando un sistema económico cíclico y se comprende así a la economía como ciclos que van naciendo, creciendo, llegando a exponenciarse y después simplemente desaparecen. En medio de la gráfica podemos ver justamente algunos de los conocimientos o de las habilidades que se van a requerir de estos nuevos profesionistas y ya se han mencionado anteriormente. Bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y espero hayan sido de utilidad. Me gustaría que ahondaran más en este tema de la era del conocimiento y los profesionistas. Hay un autor que se llama Borja Villaseca, español, y tiene diversos libros que seguramente te ayudarán a crecer como profesionista de la nueva era e igual. Existen muchos libros de educación financiera y de inteligencia emocional. Por favor, tienes que cambiar, tienes que incluirte en el nuevo paradigma. Es el momento, ahora o nunca. Que tengas un gran día. Hasta luego. Gracias, licenciada. Definitivamente, en toda su exposición podemos encontrar valiosas herramientas. A nombre del equipo Redes, agradecemos su atención y comentarios. Hasta la próxima.